Celestial, venimos ante tu presencia para rogarte que nos llenes de ti, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de sabiduría y que este estudio a través del libro de Hechos nos edifique, nos fortalezca y nos alimente espiritualmente, que aprendamos las lecciones que allí hay y que por medio de tu palabra y por medio de oírla, por medio de leerla, afiances la fe que tú nos regalaste y que sembraste en nosotros para creer en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados, de los que estamos conectados, y bendice también, Señor, a los que van a ver el video después. Te rogamos, Señor, siempre tu protección y tu cuidado para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Y te rogamos por nuestro país, por el Perú. Bendito sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a lo nuestro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y hoy día vemos la segunda parte del capítulo 9 del libro de Hechos, desde el versículo 26 hasta finalizar. Entonces, la semana pasada, o en la sesión anterior, estudiando el capítulo 9 de Hechos, habíamos visto cómo el Señor trató con este joven fariseo llamado Saulo de Tarso, quien había sido cómplice, realmente cómplice, porque estuvo presente cuando ajusticiaron y mataron injustamente, cuando apedrearon al diácono llamado Esteban. Y Saulo estaba allí, a sus pies ponían la ropa de aquellos que se aligeraban para apedrear es como que cuídame mis cosas mientras voy a tirarle piedras a Esteban, y Saulo estaba ahí cuidando las cosas de esta gente, de estas personas. Y además, al inicio del capítulo 8, se nos dice que Saulo consentía en su muerte. Pero después de eso, vimos al principio del capítulo 9 que surgió una gran persecución, y este joven Saulo se ensañó con una inusitada ferocidad y un exacerbado fanatismo religioso para disponerse a perseguir, a maltratar y a encarcelar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes cristianos la empezaron a pasar muy mal con estas persecuciones y se iban desperdigando por diferentes lugares fuera de Jerusalén, en Judea, en Samaria y lugares más allá. Pero Saulo pidió autorización a las autoridades, al principal, al sumo sacerdote, sacó cartas que le autorizaban para ir a perseguir a los creyentes cristianos, incluso a la ciudad de Damasco, capital de Siria, al norte de Israel, más allá de las fronteras de Israel propiamente. Obviamente que habían comunidades judías importantes en esas zonas también. Pero cuando Saulo iba camino a Damasco, ustedes conocen la historia, se le apareció el Señor en el camino, el resplandor tumbó a Saulo al suelo y escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, temblando: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo Jesús a Saulo. Y Saulo luego le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dio indicaciones a Saulo para que vaya a Damasco. Para esto Saulo se quedó ciego y Jesús le dio indicaciones para que vaya a Damasco y se quede ahí en la casa de Simón, en la casa de un hermano llamado Judas, en la calle derecha, en Damasco. Y allí permaneció Saulo 3 días sin ver, pero también sin comer ni beber. Es un ayuno total, incluso ayuno de vista. Y el Señor llamó por medio de una visión a un hermano llamado Ananías para que vaya y ore por Saulo, quien, cuando Ananías ora por Saulo, finalmente Saulo recobra la vista, recibe el Espíritu Santo y fue bautizado. Ese es el tema de la conversión de Saulo. Y Saulo cambió radicalmente de ser un perseguidor de la iglesia a ser un discípulo afanoso, quien después terminó siendo perseguido también por ser discípulo, como vamos a continuar viendo en este capítulo. A partir de allí, a partir de su conversión, Saulo empezó a compartir de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y lo hacía con vehemencia. Anteriormente tenía una vehemencia mal enfocada, una vehemencia que lo llevaba a tener un fanatismo religioso por medio del cual
perseguía a los seguidores de Jesucristo. Pero después de su conversión, ahora tiene una vehemencia, porque él conocía las Escrituras, pero las conocía intelectualmente, pero ahora con el Espíritu Santo comprendía las Escrituras y se daba cuenta que realmente Jesús era el Cristo de Israel, el Mesías de Israel, y de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Entonces empezó a compartir con vehemencia y causó un tremendo impacto entre los hermanos, pero también entre los judíos, en todas las comunidades judías que habían en la zona de Damasco. Y tanto así que una conspiración para matar, para asesinar a Saulo. Saulo, que había sido partícipe de asesinato, ahora había una conspiración para que lo asesinen a él. Y tuvieron los hermanos que ayudarlo en su huida, descolgándolo con una canasta desde el muro de Damasco para que Saulo huyera. Y allí nos quedamos y continuamos el día de hoy en Hechos capítulo 9, desde el versículo 26. Así que acompáñenme y vamos allí. Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, es decir, Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es curioso la sensación que debe haber experimentado Saulo en ese momento. Los creyentes cristianos están llamados a no hacer acepción de personas, a ser receptivos, a ser hospedadores, a amar al prójimo, a ser muy unidos. Pero este nuevo hermano llamado Saulo no les inspiraba nada de confianza a los discípulos. Le tenían miedo porque lo habían visto persiguiendo a los creyentes cristianos y podían creer que esta era una falsa conversión y que simplemente era como una especie de espía. Para enterarse quiénes son creyentes y echarles mano. Pero no todos lo vieron de esa manera, porque dice en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí vemos algo notable en esta intervención de Bernabé. Bernabé había sido mencionado por primera vez en Hechos capítulo 4, hacia el final del capítulo 4 de Hechos, donde nos menciona que Bernabé era un levita originario de Chipre, que su nombre era José, pero por sobrenombre tenía Bernabé, y como él, habiendo tenido una heredad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los discípulos, y desde entonces era miembro de la comunidad cristiana como una persona de buen testimonio, una persona llena del Señor. Y este Bernabé es el que interviene ahora. Es un discípulo que cuando ve a Saulo llegar a Jerusalén, no lo desestima, ni lo echa lejos, ni lo echa fuera, sino que Bernabé fue capaz de ver el potencial que tenía Pablo para el servicio al Señor en el ministerio. Sabía cómo había sido Saulo antes y sabía lo que había pasado con Saulo en Damasco, es decir, no dudaba del poder que tiene Dios para convertir a quien sea, aún a un fariseo recalcitrante como era Saulo. Y Bernabé podía ser capaz de ver el potencial que había en Saulo y también capaz de tener esperanza y proyectarse a futuro, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo podía actuar poderosamente en las personas. Esto no lo vamos a ver únicamente aquí con Saulo, sino que lo vamos a ver después también como Bernabé nuevamente ve este potencial en Juan Marcos, que era su sobrino o su primo, depende cómo se traduzca la palabra griega respectiva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Bernabé es una persona que toma importancia en el libro de Hechos de los Apóstoles, un hermano que toma importancia en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ve potencial en Saulo, que no lo rechaza y que lo trae y lo presenta con los apóstoles porque los demás hermanos tenían miedo. Entonces eso sucede muchas veces. Así como en esa oportunidad había muchos discípulos, muchos creyentes que eran escépticos con respecto a Saulo todavía en ese momento, y se mantenían
cavilantes, dudosos, temerosos, algunos de repente quizás hasta envidiosos, para reconocer lo que Dios estaba obrando en este nuevo discípulo. Y sucede a veces en el ministerio cristiano, en el servicio a Dios, como en esa época, igual en nuestros tiempos y en todos los tiempos. Hay personas que, siguiendo el amor bíblico, que dice el amor todo lo cree, ven el potencial en los demás. También hay que tener la sensibilidad del Espíritu Santo para tener discernimiento y no hacer las cosas a la ligera, y hay que llegar a un equilibrio allí. Pero hay personas en la actualidad que también, cuando ven que alguien se proyecta, de repente, en vez de ayudarle a mejorar y ayudarle a afianzarse en la fe para crecer en el servicio al Señor, algunos líderes cristianos ven a los nuevos líderes como competencia y muchas veces ponen trabas para que no puedan servir más al Señor. Desgraciadamente, esas cosas se experimentan incluso dentro de las congregaciones cristianas, y es triste, pero muestra simplemente nuestra condición humana, y lo cual no está bien, pero nos hace darnos cuenta de que perfecto es el Señor y nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Entonces, hay que ser equilibrados. No hay que rechazar a las personas, no hay que hacer acepción de personas, pero también hay que ser prudentes para no levantar con ligereza en el ministerio a alguna persona que no haya sido llamada por el Señor. Pero notemos también que en el libro de Hechos, que nos ayuda a tener una referencia del modelo de Dios para la iglesia, cuando digo para la iglesia no me refiero a edificio, no me refiero a denominación, me refiero a la unión de creyentes cristianos, a la unión de discípulos de Jesús. Y en el libro de Hechos tenemos el modelo. Y vemos que siempre los discípulos en general, antes de tomar decisiones, siempre estaban orando mucho, ayunando y buscando la confirmación del Espíritu Santo antes de encomendar a alguien en alguna tarea. Bueno, volviendo al texto, Hechos 9:28. Entonces, Saulo fue traído hacia donde los apóstoles por medio de Bernabé, quien les contó a los apóstoles todo lo que había sucedido con Saulo. Y en el versículo 28 dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo era conocido en Jerusalén, definitivamente, y también era conocido por los miembros del Sanedrín, incluyendo al sumo sacerdote, quien fue quien le dio las cartas para que persiguiera a los cristianos. Ahora es hermoso poder ver el corazón transformado de Saulo, dando testimonio de Jesucristo sin temor y delante de todos. Este hombre que había sido fariseo de fariseos, ahora estaba dando testimonio públicamente de que Jesús es el Señor, sabiendo que se le van a venir encima todos sus ex colegas, incluyendo todo el Sanedrín también. Y vemos que Saulo hablaba denodadamente, con denuedo, con valentía, con coraje, con insistencia, sin miedo, en el nombre del Señor. A veces, cuando algunas personas se convierten al cristianismo, empiezan a asistir a las iglesias cristianas, muestran mucho entusiasmo dentro de la iglesia, pero no muestran el mismo entusiasmo en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos, y terminan pasándose los años sin que nadie se entere de que es un creyente cristiano. Puede ser que algunos se avergüenzan de compartir su fe, sea que algunos crean que van a tener problemas, crean que se van a burlar de ellos, pero es algo que nuestro Señor Jesús quiere de nosotros, cuando nos dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces vemos a Saulo, ahora sí, recién convertido, bueno, pasó un tiempo en Damasco, huyó de Damasco, llega a Jerusalén, recién en Jerusalén, y está compartiendo su fe, aunque todavía no está incorporado en el ministerio propiamente de manera formal.
es que hablar de Jesús con denuedo es algo que Pablo siempre hizo desde el momento en que se convirtió a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos también lo hacían y también lo anhelaban y oraban para hacerlo. Recordemos que los discípulos oraban pidiendo denuedo al Señor para predicar y el Señor les concedía tener denuedo. Es decir, la palabra que se traduce como denuedo es la misma palabra que se puede traducir como valentía, coraje para hablar del Señor. Entonces es necesario orar y pedir con perseverancia que el Señor nos conceda también compartir de nuestro Señor con denuedo. No todos tienen el don del evangelismo. Hay personas que les brota por los poros el don del evangelismo. Es decir, por ejemplo, yo he visto así hermanos que estamos parados conversando en la calle y de repente venga alguien que pasa caminando por la vereda de frente y un hermano dice, voy a cruzar la vereda y le voy a predicar a esa persona que está pasando. Y cruzan la vereda y le empiezan a compartir de Jesús a la persona que está pasando. Y se les brota compartir por aquí, compartir por allá, compartir por ahí, compartir por acá. Y tienen un don que el Señor les ha dado y que a veces, a menos en mi caso, me causaba una especie de envidia santa, porque yo decía, yo también quisiera tener ese arrojo de acercarme y abordar a las personas para compartirles del Señor, pero confieso que no lo tengo así de esa manera. A mí siempre me resultó, no me resultó ningún problema compartir de Jesucristo con un micrófono en la mano y podía hablar a 10 personas o a 1000 personas, pero con el micrófono en la mano. Pero cruzar la pista para abordar a alguien, un desconocido, o en una plaza, en un parque, acercarme a un desconocido para hablarle del Señor, ahí sí me daba, se me hacía una dificultad. No quiero decir roche, porque no es que tengamos roche en nuestra fe, no tenemos ningún roche en nuestra fe, pero no tienes esa capacidad como la tienen otros. Entonces hay hermanos que tienen don de evangelistas, nato, y que les gusta viajar y que sienten la necesidad de ir a otros lugares para evangelizar. Sin embargo, eso no significa que no todos podamos ponernos al servicio del Señor para que podamos compartir nuestra fe de la manera que podamos, compartir del amor de Cristo de la manera que podamos. Nadie necesita ser muy elocuente. He conocido a muchas personas que no eran nada elocuentes, pero compartían de su fe también con otras muchas personas. Entonces, siempre es necesario testificar de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y siempre debemos ser conscientes también de que nuestro Señor Jesús nos quiere dar su poder para que seamos testigos suyos, que seamos capaces de compartir su palabra, pero también incluso de dar la vida por causa de Él. No para envalentonarnos, de repente decir como Pedro, sí Señor, hasta la muerte contigo, sino con humildad, sabiendo que Pedro negó al Señor también 3 veces, pero luego fue reafirmado por el Señor y luego Pedro vio a Jesús resucitado y luego recibió la unción del Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro fue transformado completamente para volverse un testigo valiente de nuestro Señor Jesucristo, como lo veremos en el libro de Hechos. Hoy día también vamos a ver un poco acerca de Pedro mismo. Muy bien, entonces menciona en el versículo 29 que Saulo hablaba denodadamente. Estamos en el capítulo 9, versículo 29 de Hechos de los Apóstoles, y Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos aquí mencionados eran judíos helenistas, como habíamos mencionado en Hechos capítulo 6, pero en ese caso en Hechos capítulo 6 eran hermanos, creyentes, discípulos de origen judío, pero influenciados por la cultura griega. Se les llamaba los griegos dentro de los hermanos. Pero cuando no eran de dentro de los hermanos cristianos, pero eran dentro de la comunidad judía, se les decía griegos a aquellos que habían adquirido costumbres griegas y las mantenían. Entonces, habían judíos bastante tradicionalistas que tenían cierto desdén hacia los judíos que eran helenistas, es decir, los griegos. Pero estos griegos también discutían con Saulo, quien hablaba denodadamente acerca de Jesús, y dice el texto que querían matar a Saulo, querían asesinar a Saulo. Esa actitud, en este caso de estos judíos griegos,
nos muestra nuevamente que no toda persona que habla cosas de Dios o toda persona respaldada por una religión realmente actúa de acuerdo a Dios. Y que Jesús les habló muy fuertemente a este tipo de personas en Juan capítulo 8, versículo 44. Aquellos que desean matar, aquellos que quieren ser homicidas, están siguiendo los deseos de su padre, que es homicida. No es Abraham su padre, no es Dios su padre. El que es homicida es Satanás. Y los que desean asesinar son hijos del diablo. Si no, amarían, porque Dios es amor. Bueno, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, la comunidad cristiana en Jerusalén, los hermanos supieron que los griegos querían asesinar a Saulo, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así que nuevamente, por segunda vez, vemos que Saulo tiene que escapar de las acechanzas de muerte. Ya estaba experimentando él en carne propia que le era necesario padecer por causa del nombre de Jesús. En este caso, tiene la opción y puede huir todavía. Los hermanos lo ayudan a escapar, lo ayudan a huir y lo acompañan hasta Cesarea, que es una ciudad portuaria, y de ahí lo envían en barco hacia Tarso, que quedaba en Asia Menor. Y notamos que Saulo, cuando estuvo en Jerusalén, de repente unos 3 años después de su conversión, no fue incorporado inmediatamente en el ministerio, es decir, en el servicio activo en la iglesia, sino todavía hasta dentro de varios años después, probablemente unos 8 años más pasarían hasta que él se embarcara en su primer viaje misionero. En este momento, los hermanos de Jerusalén lo envían lejos, lo embarcan y lo mandan para Tarso, probablemente para que se reúna con su familia y para que allí estuviera mejor resguardado por cuestiones de seguridad personal. Puede ser también que los discípulos no se quisieran hacer problemas, tenían una papa caliente, un problema con Saulo ahí entre ellos. Todavía habían estado latentes las persecuciones que habían habido hasta hace unos años antes con Saulo mismo. Y de repente los discípulos querían deshacerse del problema y lo envían. Pero Saulo es enviado a Tarso. Vamos a perderlo a Saulo un tiempo de la historia en Hechos, un breve tiempo en la historia en Hechos, probablemente cerca de 8 años. Pero eso no significa que Saulo se haya quedado completamente tranquilo. De la manera que él era, estamos seguros que en Tarso no se iba a quedar quieto y que iba a seguir compartiendo del Evangelio. El versículo 31, Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay tiempos de paz y tiempos de dificultades y de persecución. Hacía poquito tiempo atrás, en esta misma historia en Hechos, las iglesias habían experimentado una tremenda persecución y los creyentes fueron obligados a salir dispersos por diferentes lugares. Desde Jerusalén salieron por Judea, por Samaria y hasta el resto de la tierra, tal cual Jesús lo había profetizado y prometido en Hechos 1:8. Pero sin embargo, ahora nuevamente atraviesan un breve periodo de paz, un tiempo de bonanza entre las diferentes persecuciones de las cuales estamos leyendo acá mismo en el libro de Hechos, en el mero inicio del cristianismo. Habían tenido persecuciones a raíz de la muerte de Esteban, y un poco más adelante vamos a ver más persecuciones en tiempos de Herodes Agripa, cuando lleguemos a Hechos capítulo 12. Se nos menciona que en el versículo 31, que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y que eran edificadas. Es decir, las iglesias empiezan a ponerse fuertes, a constituirse. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando, como dije hace un momento, de edificios, ni tampoco de denominaciones. Estamos hablando de creyentes que se reunían en casas, pero que espiritualmente formaban el cuerpo de Cristo, un edificio espiritual, la iglesia. Iglesia literalmente significa asamblea, eclesia, en la palabra griega eclesia. Entonces las iglesias eran edificadas, y para que fueran edificadas, es el Señor el que tiene que tener control de su iglesia para constituir
los ministerios, es decir, las áreas de servicio, no como la palabra ministerio en nuestros tiempos, en la política actual, que tiene una connotación tan negativa. Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, ahorita está su prestigio está por los suelos ahorita en el Perú. Esperamos que las cosas se resuelvan. Los ministerios en general, cuando hablamos de política, suena al lugar donde la gente quiere llegar para llenarse de poder y llenarse de dinero. Pero cuando hablamos de ministerio cristiano, estamos hablando de áreas de servicio al Señor, diferentes áreas de servicio que constituyen la totalidad del cuerpo de Cristo. Las iglesias son edificadas porque es el Señor el que levanta obreros, conforme el Espíritu Santo reparte dones entre todos los miembros de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Como nos lo explica Saulo, posteriormente apóstol Pablo, cuando escriba la carta a los Efesios en el capítulo 4, ahí nos explica acerca de la edificación y de los lugares que ocupan los creyentes para edificarnos unos a otros en las diferentes áreas del servicio a Dios. Las iglesias eran edificadas y las iglesias andaban en el temor del Señor. Obviamente, yo sé que todos ustedes saben que cuando se nos dice que las iglesias cristianas, que los hermanos, que los discípulos andaban en el temor del Señor, no significa que vivían al miedo de Dios. Porque temor de Dios bíblicamente no significa tener miedo, aunque hay cosas en las que sí debemos tener miedo. Tener miedo a fallarle a Dios, tener miedo en hacer algo desagradable en contra de Dios, tener miedo de las consecuencias de alejarnos de Dios y muchas cosas así. Pero en realidad, tener temor de Dios significa tener una verdadera relación de reverencia, de respeto, de amor, de obediencia hacia Dios y aborrecer el mal. Y es más, esa es una definición en el libro de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, en Proverbios 8:17. Además, también se nos dice también en Proverbios, en el capítulo 1, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos de los que estamos ahora reunidos queremos ser sabios? Yo creo que todos queremos ser sabios y tomar buenas decisiones. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor de Dios, respetarlo, reverenciarlo, amarlo y tener una verdadera relación de amor con Él, dependiendo completamente de Él. Entonces las iglesias eran edificadas, andaban en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, nos dice el texto en el versículo 31. Las iglesias crecen de dos maneras, básicamente. Pueden crecer en madurez espiritual y en cantidad de miembros o de hermanos que se añaden a la iglesia. Es bueno que se añadan miembros, es excelente que se añadan miembros a la iglesia, pero no necesariamente es lo más importante. Muy importante es que la iglesia crezca en madurez, en edificarnos unos a otros, en consolidarlos en el amor del Señor y en poder desarrollar los dones que Dios nos da para servirnos unos a otros, para servir a los demás, para compartir de nuestra fe y para glorificar a nuestro Dios, es decir, madurez. Cabe mencionar quizás que las iglesias o comunidades, las eclesias de hermanos en las diferentes ciudades en esos tiempos, en los tiempos del libro de Hechos de los Apóstoles, no tenían membresía de la manera formal que muchas veces es exigida en muchas iglesias o congregaciones en la actualidad, como si esa fuera la manera oficial en la que Dios quiere que sean las cosas. No está mal que las iglesias tengan membresía, pero hay iglesias que no tienen membresía, como las iglesias de Calvary Chapel. En realidad sí hay una membresía, pero la membresía la entendemos como espiritual. Es decir, si yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador y me congrego con mis hermanos en gracia, entonces soy miembro de gracia. Y tocado por la misericordia y la bondad de Dios, en respuesta de agradecimiento al Señor por lo infinitamente que es bueno conmigo y cómo el Señor me provee, entonces de lo que Dios me provee, yo participo con mis diezmos y ofrendas en la congregación a la cual el Señor me ha llevado. Y así desarrollamos de esa manera nuestra membresía. Pero algunos hermanos creen que es obligatorio que haya una membresía formal, con listas, con todos los datos completos, con solicitudes, con formularios,
con números y con registro de tus ingresos para saber cuánto ganas mensualmente y para saber cuánto tienes que diezmar, y de esa manera tienen un control de la contabilidad y son contabilidad dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Las iglesias se acrecentaban fortalecidas, notemos, fortalecidas por el Espíritu Santo. No estaban fortalecidas por los programas y por la organización o por la capacidad organizacional o administrativa de los miembros de la iglesia, sino que crecían fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Siempre recordemos que el libro de Hechos nos sirve de en gran manera para conocer el modelo de la iglesia como el Señor le estableció desde sus inicios. Ahora, con respecto al crecimiento de la iglesia, cuando las ovejas son bien alimentadas con la palabra de Dios, las ovejas crecen, maduran con solidez, y cuando las ovejas crecen y maduran con solidez, las ovejas también se reproducen espiritualmente, de manera natural espiritualmente. Y esto da por resultado que crezca también en número la familia de Dios. Pero recordemos algo siempre. La palabra de Dios y el libro de Hechos también dice que es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. La iglesia no crece gracias a nuestros programas, porque si la iglesia creciera gracias a nuestros programas, sería una iglesia formada carnalmente por programas humanos. La iglesia crece porque el Señor la hace crecer. Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Bueno, por un tiempo va a salir el apóstol Pablo, que todavía es el hermano Saulo, va a salir de la escena, y el relato del libro de Hechos se va a enfocar nuevamente en el ministerio del apóstol Pedro. Continuamos con el capítulo 9, versículo 32. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Pedro visitando a todos. Entonces el apóstol Pedro está cumpliendo ahora este encargo que recibió triplicadamente por parte de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te encargo a mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro fue llenado por este corazón, un corazón de pastor, de preocuparse, de estar motivado a velar por el bienestar del rebaño. Pedro visitando a todos. Las ovejas, los miembros de la iglesia, los discípulos, todos somos del Señor. Los pastores reciben el privilegio y la responsabilidad de cuidar de ellas. Si los pastores no cuidan bien del rebaño o se aprovechan de la situación de liderazgo para sacar ventaja o algún provecho de cualquier tipo, así como en el mundo las autoridades muchas veces sacan provecho de su lugar de autoridad para beneficio personal, así también a veces sucede en las organizaciones humanas, en las iglesias, en las diferentes congregaciones, porque las congregaciones están llenas de seres humanos. Si un pastor desvía su corazón, entonces puede querer tener liderazgo, pero para sacar ventaja económica o de otro tipo con respecto a las ovejas. Pero el Señor va a tomar esto en cuenta. En Ezequiel 34 el Señor dice que Él se va a encargar de los malos pastores. Ahora Pedro está haciendo lo correcto, está yendo a visitar a todos, a apacentar a las ovejas y viendo cómo están todos. Ya lo había hecho a Pedro, continuamente lo habían enviado a Samaria a ver el ministerio que el Señor había desarrollado por medio de Felipe el evangelista. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria. Ahora Pedro está yendo a la ciudad de Lida a visitar a todos los santos que estaban en Lida. Luego el apóstol Pablo, o Saulo, que se convirtió y que luego será el apóstol Pablo, también lo va a hacer más adelante, visitar las ciudades para confirmar a los hermanos, para animarlos en la fe y en la doctrina. Los hermanos son importantes, las ovejas son importantes, cada oveja es importante para el Señor. Y entonces debemos orar continuamente y ver cómo el Señor encomienda a los pastores esta responsabilidad de velar
por las ovejas. Todas las ovejas son muy importantes para Dios. Nos habla aquí de que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era una ciudad situada cerca de Jerusalén y cerca de Jope, casi al medio, a unos kilómetros de la ciudad costera de Jope, que en breve la vamos a mencionar. Jope sí era bien conocida por la historia del profeta Jonás, que fue a Jope para embarcarse, para huir del Señor. Lida quedaba más o menos casi como al medio, digamos, un tránsito intermedio entre Jerusalén y Jope. Y Pedro fue a visitar a los santos que estaban en Jope. No sabemos cuántos hermanos habrían en esa ciudad, pero se les dice los santos. Y cuando se dice los santos en Lida, obviamente que entendemos que no se están refiriendo a una casta especial de hermanos súper espirituales a los cuales llaman santos. No, están hablando simplemente de los hermanos cristianos que vivían en Lida. No eran superiores ni más cercanos a Dios que el resto de los hermanos comunes y corrientes. Recordemos siempre que en la Biblia se le llama santo a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo para reconocerle como Señor y Salvador. Santo significa separado para Dios, separado del mundo, separado del pecado, apartado para vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Y este llamado no es para unos cuantos ungidos, este llamado es para todos los creyentes sin excepción. Entonces ahí en Lida, versículo 33, Pedro halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así, por intermedio de Pedro, continuamos viendo el poder manifestado, el poder de Dios haciéndose evidente. Con este y con otros muchos milagros que también el Señor hizo a través de Pedro. Pero ¿qué es lo que Pedro dice a Eneas? Le dice: Jesucristo te sana. No es gracias a la unción de Pedro, no es gracias a la forma en que Pedro hace las cosas, no es porque Pedro dice Shazam y se sana quien Pedro quiera, pero se sana quien Jesús quiere que se sane, cuando Jesús quiera y en el momento que el Señor lo permita. Pedro no era perfecto, no era espiritualmente superior tampoco a los demás creyentes. El apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, cuando ya sea apóstol y más adelante, incluso en un momento determinado le va a llamar la atención y lo va a criticar a Pedro y lo reprende Pablo a Pedro por tener una actitud carnal. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2 y de eso va a hablar el pastor Iván dentro de pocas semanas, ahora que está realizando el estudio de la carta a los Gálatas, y aprovecho para recomendarles encarecidamente que estudien la carta de Pablo a los Gálatas junto con el pastor Iván todos los lunes a las 5 de la tarde, porque es una carta muy importante, sobre todo en nuestros tiempos, cuando están proliferando en nuestro ambiente cristiano, en Perú, en Estados Unidos, a nivel mundial, muchos movimientos judaizantes que ahora se escudan con el nombre de mesiánicos. Tenemos hermanos que son judíos mesiánicos, judíos convertidos al cristianismo, pero hay cristianos guachafos que quieren ser judíos sin serlo y que están adoptando quieren aprender el idioma no por la bendición de conocer el idioma bíblico, sino porque creen que se sienten superiores practicando costumbres judías, usando símbolos judíos, usando el idioma hebreo y mirando con menosprecio a los demás creyentes cristianos, diciendo que todos los creyentes cristianos son los primos hermanos de los católicos y que todos juntos son la ramera de Babilonia y que todos somos hijos de Roma y que no somos los verdaderos seguidores de Yeshua HaMashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de eso seguramente les va a comentar el pastor Iván. Bueno, simplemente porque mencioné
el tema de los Gálatas, cuando Pablo reprendió al apóstol Pedro, y esto para decir que Pedro no era perfecto, y sin embargo, aunque Pedro no era perfecto, Dios lo usó grandemente y se glorificó grandemente a través de Pedro, porque los milagros siempre son para glorificar a Dios y para cumplir sus propósitos, primeramente. En segundo lugar, también los milagros, el Señor los puede utilizar para respaldar la autoridad o el ministerio que el Señor ha encomendado a aquellos que le sirven. Esta no fue la primera vez que un paralítico es sanado en la Biblia. Jesús sanó un paralítico en Marcos capítulo 2. También vimos en los inicios de este libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro con Juan en el templo, cómo sanan al paralítico. Y es muy lindo ver a Dios actuar así y realizar estos actos reales, sobrenaturales, milagrosos. Pero hay una parálisis que es peor que la parálisis física, y puede ser la parálisis espiritual, la incapacidad de poder llegar a Cristo por nuestros propios medios. Y hay veces que hay personas que necesitan que alguien les ayude para llevarlos a los pies de Cristo y que sea Cristo el que les sane y el que les salve. Muy bien, continuamos. Hechos 9:36. Ya estamos cerca de terminar el capítulo. Había entonces en Jope, esta ciudad costera, cercana de Lida, y Lida era una ciudad intermedia de tránsito entre Jerusalén y Jope. Jope estaba en la costa. Pero había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, empezamos a hablar de esta hermana llamada Tabita o Dorcas. Tabita o Dorcas significa sierva o gacela, quien era una hermana muy amada, y su muerte fue muy sentida entre los hermanos. Cuando cae un siervo del Señor, cuando cae un hermano en Cristo, como han fallecido hace poco hermanos en Cristo, pastores o hermanos en Cristo, lo sentimos mucho, aunque sabemos a dónde van, aunque sabemos el gozo que tienen en el Señor. De todas maneras, el sentimiento es real de las personas más allegadas. Esta hermana llamada Dorcas o Tabita, el texto nos dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Las buenas obras son una respuesta de amor por todo lo que Dios hace en la vida de uno. Las buenas obras o las limosnas no sirven para congraciarte con Dios, ni mucho menos para lograr un lugar en el cielo. Recuerden que a Dios de ninguna manera se le puede comprar. La Biblia nos enseña que nadie puede ser salvo por obras, sino que somos salvos por medio de la gracia, y esto por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero las obras han sido preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Las buenas obras son una respuesta, simplemente son una respuesta de amor a un Dios que ha hecho tanto por nosotros. Entonces nosotros reaccionamos, o deberíamos reaccionar, con buenas obras. Ahora, el hecho de que seamos salvos por fe y no por obras, no quita que estemos llamados a realizar buenas obras. Por saber que somos salvos por gracia, no significa que no nos interese ayudar al prójimo, o que no nos interese ayudar a los que pudieran estar en necesidad. Por ejemplo, en tiempos como este. El Señor es bueno, y el Señor mismo nos da lo necesario para subsistir, para tener nuestro sustento y también para poder compartir. La Biblia dice que no nos olvidemos de los pobres. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, de la ciudad de Lida a la ciudad de Jope. Fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró:
Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. No siempre todos los muertos eran resucitados. Muchas personas fallecían y se quedaban fallecidas. Y es más, los que fueron resucitados, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro o a la niña que Jesús le dice Talita Cumi, todas las personas que fueron resucitadas, después de un tiempo de vida, igual fallecieron, porque todos vivimos el tiempo que el Señor quiere que vivamos. No era el propósito de Dios que absolutamente todos los creyentes fueran resucitados en ese entonces, aunque en un futuro, y creo que en un futuro no muy lejano, de hecho, todos los creyentes cristianos seremos transformados por medio del rapto o por medio de la resurrección de los muertos, este evento que se va a dar conjuntamente, la resurrección de los que esperaron en Cristo, junto con los que seamos raptados cuando sea el rapto de la iglesia, antes que vengan los eventos finales, el tiempo de la tribulación, el reino del anticristo y luego todo lo demás. Los cristianos esperamos la resurrección para vida eterna. Ahora, Pedro fue llamado, fue a la ciudad de Jope, llega a la casa de Tabita, ve a todos los hermanos, a las viudas y a todos llorando ahí, y Pedro ora y Tabita fue resucitada. ¿Cómo sabía Pedro si Dios quería que Tabita fuera resucitada o que no fuera resucitada? Es decir, Pedro tenía que orar y tener discernimiento, un discernimiento que únicamente se lo podía dar el Espíritu Santo, una convicción para que Pedro le dijera al cadáver, Tabita, levántate. Porque si Pedro le hubiera dicho al cadáver, Tabita, levántate, 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 y el cadáver no se levantaba ni hacía nada, hubiera sido una circunstancia difícil, ¿no? Una especie de fiasco. ¿Qué significa eso? Que no debemos orar por los enfermos o no debemos orar por nadie por temor al fiasco. Si una persona fallece, ¿ya no vamos a orar? No, nunca hay que tirar la toalla. Siempre hay que orar por fe. Me estoy refiriendo a que Pedro tenía la convicción completa de que Dios en su voluntad la quería resucitar a Tabita en ese momento, y Pedro, captando bien la voluntad de Dios, le dice, Tabita, levántate, y Tabita se levantó. Hay una película muy buena basada en hechos reales. La película se llama 90 minutos en el cielo y trata acerca de un pastor bautista, ya se me fue en la punta de la lengua el nombre del pastor, pero es un pastor real, y la historia es real. Un hombre que tuvo un accidente grave de tránsito, y en ese accidente en la carretera falleció, y los bomberos y la policía llegó y le vieron que todos los signos vitales no estaban, y lo dieron por muerto, y lo cubrieron y cubrieron su carro. Después de un buen rato, cuando estaban esperando a que lleguen las autoridades para ordenar el levantamiento del cuerpo, había pasado mucho rato, que ya lo habían declarado muerto, y llegó un hermano cristiano que vio que la carretera estaba tapada, congestionada, y se acercó a ver el accidente, a ver si podía ayudar en algo. Dijo, quiero orar por las personas. Sí, bueno, ahí hay unas personas que no les ha pasado nada, pero que están asustadas. No, pero en ese carro ya está muerto, ahí no hay nada que hacer. No, pero siento en el Señor que tengo que ir a orar porque está en ese carro. El policía le dice, no te acerques porque la escena es bien desagradable, está muerto, no te recomiendo, pero es que siento que necesito orar por él. Bueno, si quieres anda a orar por él, pero ya te he advertido. Entonces este hombre, este hermano en Cristo, como el carro estaba tan destrozado, se tiene que meter por la maletera, por la parte de atrás, logra abrir la maletera y por ahí empuja un asiento y logra escabullirse y meterse por el asiento trasero hasta acercarse un poquito al pastor muerto, accidentado, completamente desfigurado y su cuerpo destrozado. Por un accidente muy grave, que había tenido un choque frontal con un camión. Este hombre ora por el pastor, y en lo que está orando por el pastor, escucha en forma muy ligera que el pastor empezó a cantar alabanzas.
empezó a cantar alabanzas. Entonces dije, gloria a Dios, está vivo. Y se sale el carro y le dice, está vivo, está vivo. Y nadie le creía al principio, pero a su insistencia fueron a tomarle los signos vitales y vieron que de verdad estaba vivo. Había estado, entre comillas, muerto por 90 minutos. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero él tuvo una experiencia y volvió a la vida. Y contó su experiencia, y tuvo una experiencia de haber estado muerto y de haber casi entrado al cielo. Y el otro hombre, por orar por él, lo trajo de vuelta. El pastor obviamente no quiso que lo trajeran de vuelta, pero el Señor tenía propósitos aún para él. La película se llama 90 minutos en el cielo. Es muy buena. No está en Netflix, no está en YouTube. No les voy a recomendar que compren videos pirata, pero de repente la ubican por internet de alguna manera. O en algún momento quizás la pongan en YouTube, en Netflix o en alguna plataforma. 90 minutos en el cielo. Entonces, el Señor puede obrar aún en nuestros tiempos y puede levantar muertos aún en nuestros tiempos cuando el Señor tiene un propósito. Las cosas que Dios hace no son para hacer un show. ¡Levántate! ¡Tira las muletas! Tal cosa. No en un evento, no en un show con luces y con música especialmente para después recolectar dinero ni cosas por el estilo. Pedro sacó primeramente a todos de la habitación, se puso a orar buscando la guía del Señor, tenía fe para saber que Dios es absolutamente capaz. Y es la fe que tenemos que tener nosotros también ahora en nuestro tiempo. El Señor es absolutamente capaz aún de resucitar a los muertos y aún de sanar a quien sea, pero confiamos en Él. La oración de Pedro fue conforme a la voluntad del Señor y el Señor lo hizo, resucitó a Dorcas, a Tabita. Y esa es la fórmula perfecta para que sucedan los milagros. La fe del creyente en armonía con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios. Ya el pastor Lucho nos había compartido acerca de orar conforme a la voluntad de Dios y citó 1 Juan 5:14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el Espíritu Santo también nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una vida de comunión con el Señor y de orar siempre pidiendo la voluntad de Dios nos da sensibilidad para buscar su voluntad y para orar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, Tabita fue resucitada. Aconteció, versículo 43, con eso terminamos, que se quedó muchos días en Jope, es decir, el apóstol Pedro. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Acá la historia continuará en la próxima sesión, Dios mediante, cuando estando ahí en Jope, en casa de Simón Curtidor, Pedro reciba una visión para ir a otro lugar, a Cesarea, a la casa de Cornelio, el centurión. Pedro estaba madurando en su caminar con el Señor. Primero fue testigo de la obra del Espíritu Santo con los samaritanos, y algo que era imposible de creer para un judío normal. Ahora en Jope se está alojando en la casa de Simón el Curtidor, de un cierto Simón Curtidor. El Señor estaba trabajando en la mentalidad de Pedro para que se vaya despojando de ciertas barreras culturales. Un curtidor trabajaba con animales muertos y según la ley judía, o la ley o la Torá, una persona que tenía contacto con animales muertos era una persona inmunda, y de tal manera que esa persona inmunda no debía tener contacto con nadie más. Y Pedro no solamente tiene contacto con Simón el Curtidor, sino que además se aloja en su casa. Y luego el Señor, actuando en la mentalidad de Pedro, le va a abrir el corazón para que entienda que Dios también amaba a los gentiles. Y todo es parte del proceso con el que el Señor estaba trabajando en la vida de Pedro. Entonces, para despedirnos, hay que tener discernimiento y sensibilidad para entender lo que el Señor puede hacer en la vida de los demás, ver el potencial basados en lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. No desestimemos nunca a nadie. Nosotros podemos ser instrumentos para que Dios se glorifique grandemente en la vida de otros. Siempre hay que buscar fortaleza y sabiduría espiritual por medio de la oración continua y ayuno si es que fuera necesario antes de tomar decisiones importantes o encomendar
tareas a los futuros siervos. Con mucho o con poco tiempo en el Señor, teniendo o no teniendo don de evangelistas, siempre podemos ser usados por Dios para compartir con valentía el mensaje de salvación. Recordemos que el llamado a ser santos es para todos los creyentes por igual, para ti y para mí. Y que el Señor puede hacer grandes milagros, puede obrar grandes milagros, así como lo hacía hace 2000 años, igual el día de hoy. Pero el milagro más grande es un alma salvada por toda la eternidad. En estos tiempos que son muy difíciles y en la medida que el Señor lo permita, no nos olvidemos de ser sensibles y solidarios con los que sufren carencias o con los que la están pasando mal en todo sentido. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre nuestro, te encomendamos nuestros corazones ahora que hemos recibido tu palabra y hemos terminado todo el capítulo 9 del libro de Hechos. Y gracias, Señor, por semana a semana permitirnos ir avanzando en el estudio de este libro y en el estudio de los demás libros con el pastor Iván, con el pastor Lucho. Te damos gracias, Señor, porque nos alimentas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor y en ti vivimos confiados. En ti tenemos todo lo que necesitamos y aún en estos tiempos difíciles, tú nos enseñas a confiar más y más en ti. Bendito Señor, que todo lo que hemos aprendido lo podamos poner también en práctica. Te pedimos, Señor, muy especialmente por la situación del Perú en estos tiempos difíciles, económicamente y socialmente y políticamente. Te rogamos, Señor, que nos levantes. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que oremos fervientemente sin tirar la toalla por nuestro país y por nuestras autoridades. Padre, te damos gracias y te bendecimos y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.